que no, que estuvo en Abu Dhabi, que la gente con más plata de España se está yendo para allá, que el rey de España se mudó para Abu Dhabi. Y yo me di cuenta que mi jefe, que tenía 3 rangos más altos que yo, ganaba mucho más que yo, pero después de impuestos se ganaba como 700 euros más que yo. Y te lo voy a decir, hay mucha gente que por el teléfono y por las videollamadas habla muy bien de España, pero si intenta tomar con ellos y te van a decir de que con la primera copa, no, que esto es el paraíso, que estaba súper bien, pero con la quinta copa ya te dicen que no tienen con qué pagar el arriendo. Y la otra gente, la que trabaja para vivir, esta otra gente tú la veías simplemente, trabaja para vivir, pero no para progresar. Yo ya había renunciado a mi trabajo en España, casi renunciado, había declinado la oportunidad en Dubái, y esa se empezó a como a demorar, entonces yo dije, me quedé sin el pan y sin el queso. 17 de diciembre, me acuerdo muy bien de la fecha, me llaman y me dicen que ya, que me dicen, en 15 días tienes que estar en Abu Dhabi. Y bueno, interesante que de segundo lugar vi a Medellín, Abu Dhabi número 1 y Medellín número 2 el año pasado, en índices de felicidad. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Las Carianas de Imbacho. Y hoy en nuestro espacio de historias de migrantes con éxito tenemos a un invitado viviendo en Abu Dhabi, pero anteriormente había emigrado hacia España. Así que pues vamos a preguntarle, así que démosle la bienvenida a Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Cuéntanos un poco de ti, de dónde eres, qué hacías. Bueno, yo soy de Bogotá. Realmente yo estaba bien en Colombia. Tenía buenos ingresos en Colombia. Tenía una buena calidad de vida en Colombia. Trabajaba remoto. En ese trabajo remoto en el que estaba, tú tenías mucha gente, más que promociones y más que aumentos, se empezaron a poner de moda las relocaciones. ¿Qué es una relocación? Que si tú tienes un buen desempeño con un cliente en Estados Unidos, en España, Alemania, Canadá, México eran como los países que estaban más de moda, y se veía la necesidad de pronto que no trabajaras remoto, sino de pronto que pudieras ir a la oficina y estuvieras presencial de cara a este cliente, la empresa pagaba una relocación. Entonces, unas relocaciones que te colocaban con papeles, ellos se hacían cargo de todo el proceso de vivienda y todo el proceso de etiquetes, y bueno, y te colocaban una nómina, un sueldo expatriado. El sueldo expatriado es por lo general un poco más alto que la media del sueldo de un local. Entonces, digamos que eh, esto fue lo que pasó. Uno es, cuando empieza todo esto de las locaciones, pues uno se empieza a provocar porque uno dice, hay gente que le está pasando y hay gente que uno empieza a mirar y están viajando, tú ves que se estabilizan, tú ves, y no ves tanto el riesgo de una inmigración real que tienes que llegar a buscar trabajo, sino ya todo pareciera como transparente, pareciera como que llegas de un lado, o sea, si llegas de un lado y la empresa, como la empresa se encarga de todo, parecería que las cosas no fueran a cambiar tanto y más parecería como, y además que es muy atractivo, suena muy atractivo pasar de una nómina a otra de otro país y más que a un país de la Unión Europea, más el tema de tener una residencia Schengen y el tema más adelante de poder tener una nacionalidad. Entonces eso digamos que fue lo que me llamó la atención, el tema también de viajar, el tema de todos los sitios que quedan cerca de España. Bueno, eso fue lo que me provocó. Entonces las cosas se dieron. Y por una propuesta que hice, un cliente español deportivo, de reconocido, me hizo esta oferta. Entonces, la primera oferta no me servía, financieramente no me servía, pero luego me hicieron otra contraoferta y esa segunda oferta, después de consultarlo con personas que vivían en Francia, en Alemania, incluso en el Reino Unido, me decían que estaba bastante bien y que con eso me iba a ir bastante bien en España. Entonces tomé la decisión de mudarme, de aceptar esta propuesta y emigrar a España. Al verte hoy en día, te ves con una vestimenta ejecutiva, exitoso. En Colombia tal vez te sentías que no era lo suficientemente exitoso como para decir, mejor me voy para otro país a tener más éxito. Es que no, en Colombia era lo contrario. En Colombia yo tenía un salario bastante alto, pero sí, digamos que ya había pasado la época ejecutiva y ya era la época como remota, la época desde casa, la época de que habían algunos jefes en Estados Unidos, otros jefes en España. Eh, no usaba casi, tenía un buen carro, o sea, tenía un buen carro en Colombia, tenía trabajo remoto, pero la verdad sí me sentía como un poco aburrido sin razón, o sea, no sé. Y mira qué pasa con mucha gente en Colombia. A mucha gente en Colombia se nota que están como aburridos. Se nota mucho cuando uno a veces hace un amigo o tiene una relación, que las relaciones incluso se vuelven tóxicas. Precisamente hay un tema, parecería que Colombia es un país de amigos, pero en Colombia hay mucho aburrimiento y me parece que hay mucha soledad, especialmente, sobre todo, se podría decir que en Bogotá. Entonces, la verdad es que yo estaba como en un punto que estaba como aburrido, sí, trabajaba desde casa, pero como que decía, me hace falta como algo. O sea, me hace falta como algo. A veces viajaba a Estados Unidos, pero tampoco me llenaba, entonces decía, de pronto necesito estar en el centro del mundo. Entonces era como esa necesidad de explorar, esa necesidad
como de lo desconocido, y tampoco había mucho el riesgo porque todo lo iba a pagar una empresa. O sea, no era, como te digo, no era que iba a llegar sin papeles o que iba a llegar a buscar trabajo, sino todo era un proceso transparente. Cuando tú hablas, es que quisiera concatenar cosas y es, tú dices que fuiste a África a estudiar inglés. Antes de Sí. tomar esa decisión, ¿con qué objetivo lo hacías? Porque, o sea, uniendo con lo que estás diciendo que querías irte para otro país, pensaría que estuvieses pensando en irte para un país donde no se hablar español. No, no necesariamente. Yo no quería irme del país. Lo que estaba, o sea, siempre me pareció que Colombia, desde que empecé a trabajar, me pareció que Colombia era un país que ofrecía buenas oportunidades, pero si tú no sabes inglés en Colombia, las oportunidades se reducen. Si tú aprendes inglés y consigues un trabajo en una multinacional en Colombia, puedes tener un buen sueldo, puedes tener una buena calidad de vida. Entonces eso fue lo que me motivó a empezar a aprender inglés. Pero es que tampoco yo tenía, o sea, decían, para aprender inglés, realmente tú tienes que interactuar en un país que hable en inglés y tener sentimientos en inglés, e interactuar con gente que hable en inglés. Y por lo general, ir a un país como Estados Unidos, digamos que 6 meses, que es lo típico, es un poco costoso. Entonces, en ese país, yo me acuerdo que fue un español, de hecho, el que yo alguna vez me lo encontré, me conocí un español en una fiesta en Chapinero, y él fue el que me empezó a contar de esos intercambios en África, que muchos españoles lo hacían. Y en esos intercambios, ya cuando empiezo ya a ganar bien y cuando ya empiezo a manejar mejor el inglés, es cuando empiezo a tomar esos intercambios a África. En esos intercambios a África, por lo general, el tránsito era en España. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero de sistemas, ¿Tienes alguna maestría, enfoque? especializado en gerencia de proyectos. ¿Estabas con el proceso de irte a España? ¿Ya habías visitado? Algo que nos pasa a muchos. Yo también cuando vine por primera vez, encantadísima. Claro, Exacto. los lugares turísticos, dice, wow, no, esto es otro mundo, Esto es otro mundo, sí. genial. O las historias que colocan personas viviendo acá en España que uno dice, wow. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Y tú cuando vas al centro de Madrid y esa periferia del centro de Madrid, o sea, realmente se podría decir que el centro de Madrid es incluso mejor que ciudades de Estados Unidos, solo el centro de Madrid. Pero tú no sabes lo que está pasando, o sea, tú no sabes cómo es la vida residencial en España realmente. Yo creo que ese es el problema. Y la gente no lo ignora. Y ya cuando tú ya vas a vivir allá, ya pues el centro de Madrid ya tiene eso es un espacio, yo creo que son como 20 kilómetros a la redonda, que se conocen en 3 meses, pero ya después de esos 20 kilómetros a la redonda, creo que la vida residencial es igual o peor que la vida residencial en Colombia. Cuéntanos cómo fue esa transición. ¿Llegaste? ¿Ya tenías piso o tenías que llegar a buscarlo? La ¿Con qué empresa, te topaste? yo llego a un hotel de nuevo al centro de Madrid, la empresa paga 15 días hotel y la misma empresa consigue, o sea, la misma empresa se linkea con una inmobiliaria y tú empiezas a buscar el piso. Ella te busca, te colocan unas opciones y tú dices un presupuesto y ya tú empiezas a escoger el piso. Entonces, efectivamente así fue. Efectivamente, esos 15 días en el centro de Madrid, mejor dicho, yo no me cambiaba por nada. Y lo otro es que en esos días del centro de Madrid, a mí me pagaron la última nómina de Colombia más la liquidación. Entonces ahí yo tenía el salario era bastante alto. Entonces yo gastaba como si estuviera en Colombia y no me daba cuenta que estaba gastando un montón de plata. Entonces yo cogía Uber, yo iba, no, veía un restaurante peruano y quería entrar al restaurante peruano. Me acuerdo que Argentina ganó el Mundial estando en Madrid. Entonces uno compraba trago, tomaba copas, gastaba como lo solía hacer en Colombia. Y como tenía esa liquidación digamos que más el sueldo que me ha llegado en peso colombiano, no se notaba, no me estaba dando cuenta que estaba gastando tanto. El problema fue ya después de ubicarme cuando me paga mi primer sueldo en euros. Entonces ya lo primero que me di cuenta son los impuestos, y cuando ya se empieza a gastar y a pagar el arriendo, es cuando se empieza a ver el impacto. Y cuando ya a los 15 días me empiezo a dar cuenta, las cosas, no me puedo dar los mismos lujos que me dan en Colombia. Segundo, ellos me consiguieron un apartamento en un buen barrio, se llama en Paseo de la Castellana, pero yo me acuerdo que cuando entró al apartamento tenía bonitos acabados y yo pregunto dónde está la habitación. Me dijeron, no, es que esto es un estudio, no hay habitación. Entonces, y ya era Qué como la pena última. la pregunta y la interrupción. Más o menos, ¿cuánto era tu ingreso versus los costos de vida que comenzaste a tener en Madrid? Mi contrato era por 61.000 euros al año, que Ah, son como 5.000 euros, pero después de impuestos son como 3.500 euros. Y luego la empresa paga bono. A mí me llegó un bono, el bono que me correspondía por Colombia, pero sobre ese bono, luego me llegó menos salario. Entonces, luego lo que me explicaron fue que por ingresos extra, tú tenías que pagar un IRFP que se ponderaba sobre el ingreso. Entonces, o sea, yo decía, en lugar de ganar más, estoy ganando menos.
¿Pero eso te diste cuenta al mes siguiente, a los 15 días, o ya? El Después primer de, mes. no, el primer mes ya me empecé a dar cuenta que, o sea, ya no es que puedo salir. Entonces yo iba a Colombia cuando me pagaban, iba a la tienda Nike, compraba 4 pares de tenis. Ya no era, ya mirar el carro, un carro se me hacía imposible porque tú empezabas a mirar amigos que tenían carro y lo que gastaban en gasolina era una cantidad súper alta. La gasolina en España es muy costosa. La cota, un carro medianamente bonito se puede comprar en España, eh, pero es costoso. Y digamos que yo andaba en un buen carro en Colombia y tener el mismo carro en España, más la gasolina, eso era como 600 o 700 euros, más el arriendo que era 1.100 euros por una cosa chiquitica, más los servicios que eran 200 euros. Entonces ya se me hacía ya era un descuadre gigantesco. O sea, yo ya decía, aquí con esto se puede vivir bien y se puede ahorrar un poquito, pero ya no es la misma vida que en Colombia. O sea, definitivamente no va a ser lo mismo que en Colombia. Entonces, pues decía como que empeoré. Y lo otro que ya tuve la vida residencial en España, o sea, no es lo mismo que tú llegues en Bogotá, que vas en el carro, que te abre la puerta, que en el conjunto te abre la puerta, que parqueas que parqueas, que vas en el ascensor, que los acabados, que los apartamentos en Colombia son un poco mejor equipados. Entonces, lo que yo empecé a experimentar fue un deterioro en mi calidad de vida, no una mejora en mi calidad de vida. Uy, eso es muy interesante y eso ya lo hemos hablado en otros podcasts porque eso depende de quien emigre y depende de la calidad de vida que tenga en su país natal, en este caso Colombia. Muchas veces el choque es fuerte, para nosotros lo fue. Digamos que al tener unos buenos ingresos, quizá antes de emigrar a España, tuviste, digamos que la mentalidad de decir, voy a hacer inversiones para, digamos, generar más fuentes de ingreso, o todavía estabas como que no, todavía Pero, no. pero es que yo veía que sí, yo quería hacer una inversión en Colombia grande, pero entonces, pero entonces las cosas también en Colombia se empiezan a complicar, digamos, para dar el siguiente paso. Primero las tasas de interés empiezan a subir. Yo quería comprar una casa en las afueras de Bogotá, pero entonces decía, pero también quiero viajar. Pero yo decía, si compro la casa con esas tasas de interés y con lo que ganaba en Colombia, tampoco puedo viajar. Entonces decía, más bien pongo la casa en stand-by y de pronto se pueden hacer inversiones en España. Pero es que las inversiones en España, cuando tú empiezas a mirar, las inversiones también están sujetas a impuestos. Entonces empiezo como, o sea, empieza a haber como un estancamiento. Todo empieza como a moverse más lento. O sea, ya no es ya toca cuidar los ahorros, ya no se puede salir como antes. De pronto sí se podía, lo que empecé a hacer de pronto fue viajar, tratar de viajar una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero igual así el presupuesto se limitaba mucho. O sea, tocaba tener la plata muy cuidada, muy a ras. O sea, o sea, siempre tocaba estar en la jugada. Si uno salía de copas, una salida de copas podía salir 30, 40 euros, pero 30, 40 euros ya sobre un salario de 3.500 euros ya es casi el 1%. En Colombia era como el 0,5%, entonces ya eso empezaba a impactar. Más el arriendo, más los servicios en Madrid llegan bastante costosos. Eh, entonces, digamos que lo que te digo, empecé a experimentar un deterioro en la calidad de vida. Tampoco veía que la infraestructura, sacando el centro de Madrid, fuera muy diferente a la infraestructura de Colombia. De hecho, es súper parecida, muy parecida. Y creo que la de Colombia, la infraestructura residencial en Colombia es mucho mejor. Eduardo, cuando tú saliste ya, decidiste irte para España, tú tenías, digamos, apartamento propio y tú ya hablas de carro propio. Lo Sí. vendiste y si tuviste casa propia o apartamento propio antes de, ¿lo dejaste alquilando o ya lo soltaste y ya no tenías dónde llegar de Lo, pronto si te lo, arrepentías para? no, el carro lo vendí, pero el apartamento sí lo dejé. Lo logré arrendar un tiempo, pero luego la persona se fue. Ok. Entonces ese apartamento empieza vacío. Entonces eso también empieza a correr los costos del apartamento. El peso colombiano se fortalece también. El peso colombiano estaba en 5.000 con el euro y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar y se vuelve más caro con respecto al euro. Entonces empiezan a haber como muchos problemas económicos que realmente me empiezan a afectar, primero, mi progreso y segundo, o sea, ya me empiezo a dar cuenta que no soy el mismo de antes. O sea, de hecho, yo fui a Palma de Mallorca a visitar unos amigos y había mucha gente y eso ese día me dolió. De hecho, me dolió porque ellos muestran como unas fotos mías en Bogotá. Entonces decían, no, es que mira, es que él era el que gastaba todo, él era el que llegaba en el mejor carro, miren el apartamento en el que vivía. Y ya, o sea, entonces yo decía, ahora yo soy una leyenda. O sea, lo que yo era antes, me volví una leyenda. Soy una leyenda del que hablan en fiestas, pero que ya no es eso, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. O sea, ya es uno más. Eduardo, ¿para qué año llegaste a Madrid? Más o menos, ¿para qué temporada? ¿Entiendes? Diciembre del 2022, 15 de diciembre exactamente.
temporada fría. Fría, invierno. 2022 pagabas 1.100 por lo que le llamamos un estudio, que es súper pequeño. Es súper Estabas en pequeño. una zona relativamente bonita, es bien ubicada. O sea que hoy es. Y lo que me pregunto es, a ver, el salario mínimo aquí en España está menos, 1200, más o menos de menos. 1.200 euros, o sea que en ese momento estaría que 1.100, diría yo. Ujú. Y en ese momento tú sentías que 3.500 euros no te alcanzaba. O sea, tu calidad de vida en Colombia era muy superior Sí, de acá de Colombia. sí, era una calidad de vida que tú podías viajar ir a trabajar remoto 2 semanas a Miami, pagar un vuelo hotel en Miami, tener mascota, darle gustos a la mascota, poder salir a comprar lo que tú quieras, salir con amigos y gastar sin problema, poder ahorrar, vivir en un buen sector de Bogotá, en un apartamento bonito, un apartamento con buenos acabados, era un apartamento, una habitación, pero un apartamento, era bien, era tener un entrenador personal. Entonces, digamos que en España, pues eso con 3.500 euros es imposible. O sea, tú para vivir así necesitas por ahí 6.000 euros, realmente. Vale, ¿cuánto duraste viviendo así? O sea, tú desde el primer mes viste que la cosa no iba bien. Sí, entonces, entonces o sea, lo que trato de conversar es con el tema de los viajes. Entonces, que viajar a Portugal. Y lo otro también que me empiezo a dar cuenta viajando por Europa es que el problema es general en Europa. O sea, no es un problema solo de España. O sea, tú cuando interactúas con gente en Francia, con gente en Portugal, con gente en Alemania, todos están igual que uno. Y estamos hablando de los locales. O sea, no es culpa de España. De hecho, España está relativamente un poco mejor que muchos países de la Unión Europea. Pero ¿Te es refieres, disculpa, ¿te refieres a la situación económica, o sea, o al poder adquisitivo? la situación económica, la situación social de muchas personas también y la situación política. O sea, creo que en los países de Europa, si bien no hay tanta tensión política como en Sudamérica, pero sigue habiendo tensión política, sigue habiendo rechazo a los inmigrantes, eh, sigue habiendo, hay temas, incluso mucha gente local, o sea, en España al menos hay como una vida social relativa, pero hay gente que está en Alemania y me dicen, aquí yo no tengo amigos, ya han sufrido depresiones en invierno, la plata no les alcanza, entonces me dicen, no, quédate aquí re bien, o sea, me dice, yo me gano un poco más que tú en Alemania, pero eh, la inflación es más alta en Alemania, no te tienes que aguantar el invierno, entonces yo empiezo a ver que la solución no es Europa. O sea, me empiezo a dar cuenta que la gente no es que no esté bien en España, la gente no está bien en toda Europa. Incluso en el Reino Unido también, hablando con locales en el Reino Unido, mucha gente en el Reino Unido está lo mismo, muy colgada, llenos de impuestos, inflación súper alta, por ejemplo, en Londres, y lo que están buscando es no solo cómo irse del Reino Unido, sino cómo irse de la Unión Europea, a Medio Oriente o a Estados Unidos o a Canadá o Australia. Wow. Ahí me respondes porque hoy en día tantas personas están emigrando hacia Colombia, porque Exacto, eso me exactamente, sorprende. exactamente. Volvamos a este momento y es cuando estabas hablando de que te sentiste como si fueras ya una leyenda. Supongo ahí que ya empezaste a sentir como esos síntomas, pensaría yo, como de depresión, de decir qué decisión fue la que tomé. Exacto. Y quisiera saber si ese fue el momento donde tú dijiste, tengo que hacer algo diferente, o fue otro momento donde te cambió el No, chip. ya te voy a decir cuál fue el momento donde cambió el chip. Entonces, digamos que el trabajo de las cosas empezaron a ir bastante bien. Ya la necesidad de ir a la oficina no era tan importante. Entonces, yo empiezo a ver que de pronto esa vida la puedo recuperar en Málaga, que es una ciudad más barata, que es una ciudad costera, es un ambiente diferente. Yo nunca había vivido al frente de la playa. Es una ciudad que tenía una reputación bastante buena. Entonces, los arriendos eran como más baratos. El caso es que hablo con la empresa, ellos me dicen que sí, que puedo ir a Málaga. Me acuerdo que me trataron de bajar el sueldo porque decían que Málaga es una comunidad autónoma diferente y que el costo en Málaga es más barato, entonces que tenía que ganar menos para equilibrarlo con las otras personas que tenían mi rol en la empresa. Pero finalmente, bueno, me voy a Málaga con el mismo sueldo. En Málaga, yo decido que la empresa no se involucre en el tema de buscar vivienda. Digo que yo me encargo de buscar la vivienda y conozco una chica con buena reputación en el tema de Realtor y en el tema de inmobiliario. Entonces yo le escribo a la chica me manda 2 pisos, pero la chica se pierde 15 días. Y luego le aparece, entonces yo le digo, ¿qué fue lo que pasó? Necesito los pisos ya. Entonces ella me dijo, no, es que estuve en una feria en Abu Dhabi y por eso no te puse atención, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que la chica consiguió el piso, un piso muy bonito, al menos no era tan bonito, pero al menos tenía una habitación, al menos había una puerta donde uno podía cerrar y no estaba pegada a la sala.
y era un poco más grande, estaba al frente de la playa, tenía una vista muy bonita, estaba en un buen barrio en Málaga, y la chica me dice, mientras estoy hablando, mientras estamos filmando todo, mientras me está entregando el piso, que no, que estuvo en Abu Dhabi, que la gente con más plata de España se está yendo para allá, que el rey de España se mudó para Abu Dhabi. Y yo no le pongo atención, yo simplemente estoy como emocionado viendo ese ambiente en Málaga, ese ambiente de playa, ese ambiente al frente, a solo una cuadra de la casa estaban los chiringuitos de la playa. Entonces como que no le pongo atención, ya me muestra las fotos de Abu Dhabi, me parece feo de hecho, y ya le digo, ah, sí, 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 qué chévere Abu Dhabi. Luego, luego le digo, luego nos reunimos para ver cómo es en Abu Dhabi, como para ya quitármela de encima. Y entonces ahí empieza mi vida en Málaga. Mi vida en Málaga creo que fue solo, la felicidad solo duró un mes, como que me sentía en un ambiente en vacaciones, pero entonces luego me empecé a dar cuenta que a veces cuando me tomaba una foto en Málaga la gente me preguntaba si estaba en Villa de Leyva. No, Y no lo hacían de ¿es en malos, serio? en verdad pensaban que estaba en Villa de Leyva. Entonces, no, yo decía, no, esto no es Villa de Leyva, esto es España, esto es el primer mundo. Yo decía, pero eso parece. Entonces ya llegaba otro que si estaba en Ráquira. Te estaban jodiendo, yo No, 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 creo. no, 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 lo decían de verdad. Eso era lo que me daba más rabia, que no lo decían para joderme o para sacarme la piedra, sino lo decían de verdad. O sea, no eran personas, no son personas envidiosas, eran personas de Colombia, amigos, buenos amigos, pero es que uno miraba y luego comparaba las fotos y sí se parecía. Ay, te voy a preguntar algo que de pronto algunas personas se sienten incómodas, pero normalmente he escuchado mucho ese tema de que el primer mundo, tercer mundo, y lo hablan mucho. ¿A ti te parece Colombia un país tercermundista? Buena pregunta. Si lo comparamos con países de África, no, Colombia podría ser un país en vías de desarrollo, pero en vías de desarrollo avanzado. O sea, Colombia es un país que está al nivel de muchos países de Europa. Por ejemplo, está a nivel de Azerbaiyán, al nivel de países de la Unión Soviética como Armenia. A nivel de ingreso, incluso el salario mínimo en Colombia es más alto que el salario mínimo en países como China, como Rusia. Eh, países como por ejemplo, Uzbekistán. Es de los que me parece que es o sea, me parece que los retos de Colombia están en infraestructura vial. Deberían hacer algo como no sé, como el centro internacional, mejorarlo un poco más. Y de alguna manera también tiene impacto en temas de seguridad y temas de desigualdad. Eso yo creo que es lo que lo hace un país, lo que la brecha que nos hace ser digamos, un país relativamente del tercer mundo. Me interesa mucho cuando tú dices de que te estaban comparando que si estabas en Ráquira o si estabas en Villa de Leyva. Pero entonces, una cosa es que lo comentes aquí ya manera de chiste, pero en ese momento, ¿tú qué sentiste? O sea, Yo, ¿dijiste tengo que tomar otra decisión o todavía seguías? no, es que mira, en Málaga era peor o sea, en Málaga yo vivía en Pedregalejo, que era una buena zona, pero sí, o sea, parecía como una zona gomera en Ráquira o en Villa de Leyva, pero ya te movías un poquito al Palo, que es el barrio más cercano, y el Palo parece como el Ricaurte, de hecho. O sea, ese allá, o sea, sí parece como una zona popular en Bogotá. Entonces ya me empezaba a mover por Málaga y yo decía, aquí no hay infraestructura. O sea, Málaga solo tiene también lo mismo, solo una parte que se llama Larios, que es una parte como europea, que parece como Milán, de hecho, pero ya quitando esa parte de Larios, después o sea, lo mismo, en un mes se conoce todo, los restaurantes, y ya saliendo de ahí están ya otros barrios como son La Princesa, Huelín, está Guadalmar, está Benalmádena, y es que tú te das cuenta que, de hecho, en Benalmádena es donde se presenta Nelson Velázquez, los artistas de Salsa Choque, el Binomio de Oro. Entonces o sea, en Málaga sentía como que estaba en un barrio popular de Colombia. Sí hay cosas buenas en España, cosas que son mejores. Sí, en Málaga sí tuve momentos de felicidad, es una tranquilidad, es como un ambiente de playa, de vacaciones. La calidad del aire es bastante buena, el transporte público funciona relativamente bien, porque es una ciudad pequeña, pero yo me ponía a pensar, yo soy una persona enfocada a progreso, yo no, o sea, no, o sea, yo digo, es que no me siento bien acá, pero tengo que estar seguro antes de tomar una decisión. Y esa decisión la tomo, bueno, entonces llega Navidad, yo pago un vuelo de Madrid a Bogotá de vacaciones, 3 semanas, y yo trato de documentar todo, tomar videos de Málaga. Luego, para salir a Bogotá, salgo de Madrid. De Madrid también tomo videos, pero tomo videos de los barrios en Madrid, o sea, de Ventas, de la Lipa, Paseo de la Castellana, donde vive la gente, más que el centro de Madrid. Y ya, entonces sale el avión a Bogotá. Cuando sale el avión a Bogotá, yo estaba esperando desorden, tráfico, rateros, pero cuando ya empiezo a ver, o sea, empiezo a sentir
Marica, estoy en una ciudad otra vez. Bogotá es una ciudad. Bogotá realmente es una ciudad. Málaga no es, Málaga es como un pueblo ciudad. Y tú en una ciudad con sus restaurantes, con su tráfico, con su movimiento de ciudad, con sus centros comerciales grandes como los tiene Bogotá, con sus zonas residenciales. Ya es cuando vuelvo al apartamento, el apartamento estaba vacío, entonces me quedé ahí. Entonces digo, esta es la calidad de vida que yo tenía antes. O sea, aquí sí me siento otra vez un apartamento bonito, que abre la puerta, que está grande, que se siente que es grande, que se siente que es nuevo. Eh, entonces, ahí es cuando digo, yo no puedo seguir viviendo en España. No puedo seguir viviendo en España. O sea, efectivamente, es también de Navidad, tú ves los centros comerciales repletos de gente, la gente no escatima en gastar en Colombia, en hacer sus compras navideñas, incluso en los barrios populares, esos almacenes de ropa repletos. A veces podría atreverme a decir que incluso en Colombia hay una capacidad de consumo más alta que incluso en España, porque en España muchas veces en estas fechas la gente, los mismos españoles se aprietan y gastan en lo necesario. Entonces, en base a todo eso, caminando yo digo, no, eh, toca toca mirar o sacar o sea, que quedé como perdido porque también habían cosas de Colombia que no me cuadraban. O sea, en Colombia hay una inflación bastante marcada, seguía habiendo inseguridad, entonces decía, es que ni Colombia ni España, pero sí sentí en ese momento que viajé a Colombia, que comparaba los videos que tomé en Málaga y los videos que tomé en Madrid, que era casi lo mismo. O sea, que, no hay, que realmente no, o sea, la diferencia está de pronto que tú te puedes tomar fotos en el centro de Madrid, que de pronto hay un transporte más organizado, pero de ahí que de pronto puedes viajar a lugares más cercanamente, los aeropuertos son mejores, pero de ahí tema de progreso y tema de día a día, o sea, yo llego aquí todos los días y duermo en esta casa, me siento bien cuando llego acá, llego en mi carro acá, eh, eso no, eso lo perdí totalmente, eso lo había perdido totalmente, entonces cuando voy de vuelta en el avión a Madrid, para luego ir a Málaga, ya digo, toca buscar, o sea, como sea me tengo que largar de España. Ahí viene otra pregunta porque no lo has mencionado. Como tal, tú eres soltero, no tienes hijos, no hay nada que de pronto te ate, podrías decir, yo me puedo mover fácilmente. De acuerdo. En ese momento todavía no habías encontrado de pronto algo que te amarrara a España. No había encontrado exactamente nada me amarraba a España en ese momento. Y otro tema que también empiezo a darme cuenta es el tema del progreso cuando empiezo a interactuar. De hecho, la mayoría de gerentes y vicepresidentes y personas de alto rango en la empresa en la que trabajaba están en Madrid, pero les gustaba ir mucho a Málaga. Entonces tú ahí empiezas a tomar, empiezas a averiguar cuánto ganan. Y yo me di cuenta que mi jefe que tenía 3 rangos más altos que yo, ganaba mucho más que yo, pero después de impuestos se ganaba como 700 euros más que yo. Pero para ser como él, me hubiera tocado esperar como 6 años. ¿Cómo así? Dios. Wow. Ese Ese es es un un buen buen dato. punto. Claro, porque es un buen dato porque es que mira, frente a lo que dices, Eduardo, yo me pregunto muchas veces, como en Colombia uno dice, ve, ¿dónde está la gente que es empresaria y saca adelante y tiene gana buen dinero? Porque a uno le gusta rodearse, cuando uno quiere salir adelante, quiere rodearse de personas que sepan Exactamente. hacer dinero. Y pues cuando tú me hablas de que ganas 700 euros más, pues uno hace la comparación pues frente al sueldo que estabas ganando, uno dice, Sí, bueno, ¿dónde está él la se ganaba, compensación? él se ganaba como 90.000 euros, que eso es un salario bastante alto en España, pero después de impuestos le quedaban eran como 4.600, 4.700, que no había mucha diferencia. Y tú veías el nivel de vida de él, cómo vivía, y era muy parecido al mío. Pero eso sí te tocaba trabajar, trasnochar, a él sí le tocaba ir a la oficina. Entonces uno decía, no, o sea, no, es que no, esto no tiene sentido. Y luego no sé, que tú viajabas a Alemania, conocías también a una persona de alto rango, y en Alemania sí ganaban un poco más, pero lo mismo, después de impuestos y después de los gastos, era casi lo mismo. Entonces uno decía, no, pero mudarse a Alemania, o sea, no tiene sentido. O sea, yo decía, ya en este punto toca salir de la Unión Europea. Pero no sabía dónde también. Yo decía ir a Estados Unidos, pero para ir a Estados Unidos es un tema. A mí me decían que primero para ir a Estados Unidos con la empresa, que era la más fácil de todas, tocaba volver a Colombia y al menos trabajar para una cuenta de Estados Unidos al menos 3 o 4 años. Y que un cliente de Estados Unidos y con la suerte que el cliente de Estados Unidos te fichara y dijera, necesitamos a esta persona en Estados Unidos. Entonces, o sea, me empezaba a como entrar un desespero hasta que un día digo, como no, quiero meterme a hacer ejercicio en Málaga. Entonces, tuve los clubes para hacer ejercicio. Como mal ahorrador, saqué el más caro, pasé el más caro. Pero en ese club más caro, me empiezo a dar cuenta, y decía, no, aquí sí voy a hacer amigos, en este club sí, porque uno puede ir todos los días, la aplicación tú puedes ir ilimitado a clases, entonces yo decía, aquí sí voy a hacer amigos. Pero entonces me empiezo a dar cuenta que en el club
solo hay personas como de entre 50 y 60 años. Oh, Pero entonces con esas personas, cuando empieza a pasar el tiempo, él tenía como un sitio donde la gente tomaba vino y sobre todo los viernes los solitarios eran los que nos quedábamos ahí. Entonces yo hacía ejercicio de 6 a 7 y decía, no, pero que me voy a ver acá si me ponía a tomar vino allá en el club. Y había como una viejita que se sentaba a hablar con uno y uno entraba como en la conversación, un español, entonces me decía, no, mira, es que mi hijo se ha ido a Abu Dhabi y es que se ha comprado un Porsche. ¿Y qué hace tu hijo? No, es que es ingeniero de sistemas como tú. Entonces, y ya empezaba a saber como ese patrón común, ¿no? Que es que mi hijo le vamos a pagar que le pagamos la universidad en Dubái y ahorita mira el apartamento en el que vive, se compró un apartamento allá. Entonces ahí es como, entonces yo empiezo a decir, la vaina es por ahí. se Bueno, acordó de la chica. es que, claro, aquí viene una pregunta y es, cuando la chica llegó de allá, la que te buscó el apartamento, el Exacto. piso en Málaga, ¿con qué intención pensaste en primera instancia que ella te contaba eso? ¿Te quería envolver en algún negocio o llevarte para allá? No, yo creo que la intención, o sea, es que ella quedó sorprendida. Pero es que yo, o sea, de pronto ya no sabía tomar fotos bien, o no sabía tomar videos bien, pero es que cuando uno llega acá uno queda sorprendido. O sea, es que realmente uno queda sorprendido con el desarrollo que tiene. O sea, o sea, realmente Abu Dhabi es una ciudad muy desarrollada, pero sobre todo desarrollada tiene como esa tranquilidad también que puede tener una ciudad como Málaga. Y ya Dubái es otra ciudad, o sea, Dubái parece una ciudad hecha por los extraterrestres. O sea, yo no conozco ciudad en el mundo que sea más en lo que he conocido. Me falta conocer Nueva York, conocí Londres, conocí París, me falta conocer ciudades de China, me falta conocer Japón, pero la ciudad más desarrollada que yo conozco es Dubái. Dubái es una ciudad extremadamente desarrollada, es una ciudad extremadamente futurista, eh, todo funciona, se ve que es una ciudad que se mueve mucho dinero. Lo que no me gusta de Dubái es que es una ciudad es muy sobrecargada, hay mucha gente, hay tráfico. Y Abu Dhabi es una ciudad que también es muy futurista, es muy desarrollada, pero es una ciudad tranquila, es una ciudad con parques, es una ciudad con más naturaleza, es una ciudad donde no se puede mover rápido. Y en Abu Dhabi está la la reserva soberana y estatal, que hace que haya muchas oportunidades. Bueno, Entonces, antes de irnos hasta allá, antes de que ya entremos a que nos cuentes un poquito más la Vida parte, Abu exacto, Dhabi. vida Dubai, Abu Dhabi. entonces, digamos que la chica finalmente lo que quería era mostrarte una foto de lo que ya había vivido, más no sí, digamos que mostrarte algo más. Pero entonces, ya hablando con la persona, tu amiga que te habías conseguido ya en el gimnasio, digamos que eso que te comentaba del hijo, ¿fue en varias ocasiones o fue en una sola ocasión que te comentó fue, todo lo que nos estás diciendo? fue en varias ocasiones, a veces nos estamos a hablar. Digamos que la diferencia de edad era bastante alta. Eh, pero ya otra persona entonces empieza a salir con lo mismo. Entonces otra persona sale con el mismo cuento. Y ya tú empiezas, no sé, prendes un noticiero en el televisorcito chiquitico que yo tenía en Málaga. Entonces prendes un noticiero y aparece diciendo que no, que tales actores se mudaron a Dubái. No, que esta es la casa del rey Juan Carlos en la isla Sadilla, la isla Lulú, en Abu Dhabi. Entonces tú empiezas a decir, o sea, si hasta el rey se fue para Abu Dhabi, o sea, Las realmente señales. algo está pasando ahí. Entonces ahí es cuando empiezo a investigar realmente qué es lo que está pasando y empiezo a mirar, empiezo a ver viable encontrar una oportunidad. Entonces me empiezo a preparar, empiezo a estudiar el LinkedIn bien, empiezo a mirar qué es lo que buscan y también hay muchas oportunidades abren la puerta que o sea, que puede aplicar personas, no tiene que estar la persona en Abu Dhabi, pueden aplicar personas de muchas nacionalidades porque buscaban perfiles muy específicos, perfiles muy científicos. Entonces, pues uno dice, eh, ya, mire, esa tomadera en Málaga, hagámosla productiva. Ya pongámonos a tomar, pero con el laptop. Comprémonos unos vinos, pero saquemos el laptop y pongámonos a estudiar. O sea, o sea esas noches que paso ahí tomando, mirando la playa, vamos al mismo bar, pongámonos unos audífonos y pongámonos a estudiar. Y así fue semanas, fueron meses. Poco a poco fui conociendo más el mercado, estudiando el mercado y en un punto ya me empiezan a llamar. Primero me llaman para una oportunidad en Dubai y la oportunidad, bueno, me acuerdo que esa no la pasé, la entrevista fue un poco complicada, pero entonces tú ya empiezas a mirar, entonces en qué me equivoqué, qué pude fallar, sigues buscando y ya la segunda racha de entrevistas que tuve, yo conseguí 3 oportunidades, alcancé a cerrar 3 oportunidades. O sea, alcancé a hacer que varias empresas se pelearan. Ok. Ve, Pero entonces, cuando ya estabas dentro de esas tres, ¿había alguna que ya te llamara la atención y dijeras, esto es viable para irme hacia Abu Dhabi? Sí, no, de hecho la primera yo pedí el doble de lo que me pagaban en España, casi el doble, y sí, dijeron que sí. Y bueno, o sea,
Lo que no me cuadraba era el tema de la seguridad social. O sea, era como una empresa que te decían que no, entonces ahí salían las reglas, que no, que si tú no hacías un time sheet, que el sueldo se podía demorar, que si el cliente desistía, entonces que era despido con 15 días de preaviso. Entonces eso como que me hacía sentir como incómodo, como decía, no, pero la seguridad en España, ya casi puedo sacar el pasaporte europeo, pero igual la tomé. Pero entonces ya en esa aparece otra que sí me convenció, que ya era casi el triple de lo que me pagaban en España, que sí pagaban, costeaban, te daban un bono bastante alto para relocarte, para poderte ubicar. Entonces en esa ya digo que sí, como que se demora un poquito, hay un montón de suspenso porque yo ya había renunciado a mi trabajo en España, casi renunciado, había declinado la oportunidad en Dubái, y esa se empezó a como a demorar, entonces yo dije, me quedé sin el pan y sin el queso. Ole. Pero simplemente fue un tema de procesos. Me acuerdo que el 17 de diciembre, me acuerdo muy bien de la fecha, me llaman y me dicen que ya, que me dicen, en 15 días tienes que estar en Abu Dhabi. Híjole. Eso fue, me acuerdo que estaban, eso fue, bueno, una locura. Ese día, todavía tenía algo de dinero, me fui a Málaga, festejé con desconocidos, amanecí festejando con desconocidos, bueno, fue muy chévere. Y me acuerdo que ya lo último pagué un viaje a Viena, que ya fue como la despedida, muy bonito Viena, y creo que hablando también con la gente en Viena, te das cuenta que tienen el mismo problema. Que el problema replica en toda la Unión Europea, el problema no es un problema de España, replica en toda la Unión Europea. Realmente cuando tú dices, me senté con el computador, con unos vinos a investigar, a chequear el mercado, quisieras darnos como esos tips o esa forma en que tú lograste, digamos, hacer esa investigación como para tener una idea de cómo poder hacer con alguien Sí, que ya claro. tiene resultados ese tipo de investigaciones de O sea, mercado. lo primero era como cuando yo hacía música. Entonces, no sé, quería hacer un concierto en Popayán. Entonces tú agregabas a toda la gente, a la gente en Facebook que escucharan ese tipo de música en Popayán. Entonces tú empezabas a ver los posts cómo se movía. Y ya contactando a la gente, entonces tú les mostrabas la banda y se cuadraban conciertos en Popayán, un ejemplo. Lo mismo, o sea, mirar los perfiles de LinkedIn, analizar los perfiles de LinkedIn, qué perfil tiene, qué habilidades tiene el perfil, aplicar a las oportunidades, va a haber una tasa alta de rechazo, pero yo creo que yo el consejo que le puedo dar a toda la gente que quiera migrar a un nuevo país, sea España, sea Estados Unidos, sea Canadá, es que piensen como cuando uno está buscando novia. Cuando uno está buscando novia, si uno empieza a mostrar mucha hambre y si uno empieza a mostrar con interés extremo, probablemente las chicas se van a ir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que hago la analogía. Por ejemplo, si tú te vas desesperado a buscar una oportunidad sin preparación, sin planeación y sin tú hacerte bonito y sin tú hacerte atractivo, probablemente vas a perder tiempo, vas a perder dinero. Entonces, la otra también que la gente puede decir, no es que me voy a estudiar, pero es que para ir a estudiar es como, o sea, hay formas más fáciles de conseguir una oportunidad y se puede conseguir en España. Hay gente que, o sea, si tú estudias bien el mercado en España, el mercado en LinkedIn en España, las habilidades que tiene la gente en España de tu carrera, puede que pase que en el SENA te paguen una relocación y tú llegando con papeles y con un trabajo no vas a sufrir ni perder tiempo, porque finalmente lo que vas a perder tiempo, vas a perder salud, vas a perder emocionalidad y vas a sufrir. Entonces, yo lo que recomiendo es hazte muy atractivo profesionalmente en Colombia antes de ir a algún lado. Si está en España y quiere moverse a algún lado, hágase atractivo económicamente, no se vaya a aventurar, porque es que aventurar es como saltar en una piscina sin saber el hondo de la piscina y sin saber nadar bien. Entonces, probablemente te vas a hundir y te vas a ahogar por un tiempo, pero entonces dicen, no, que es un proceso que tarda 5 años, que eso es un proceso. Es que no debería ser un proceso. Si tú haces tu proceso y te preparas en tu país de origen, probablemente lo que pueda pasar es que te pongas a buscar un trabajo, aparezca el SENA o aparezca de 100 empresas en España, aparezca una que sí pague papeles, una que sí tenga los 2.000 o 3.000 euros que cuesta pagarle una residencia a una persona. Y ya vas a llegar con residencia, ya vas a llegar con papeles y vas a estar tranquilo. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar ya a la etapa de mudarte a Abu Dhabi, quisiera que me respondieras. Muchos hablan de emigrar buscando una mejor calidad de vida. ¿Tú qué opinas de todos los que han emigrado a España y hablan de esa famosa calidad de vida? Mira, yo voy a ser muy sincero y te lo voy a decir, hay mucha gente que por el teléfono y por las videollamadas habla muy bien de España, pero si intenta tomar con ellos y te van a decir de que con la primera copa, no, que esto es el paraíso, que estaba súper bien, pero con la quinta copa ya te dicen que no tienen con qué pagar el arriendo. ¿Tú crees que en España se vive para trabajar o trabajan para vivir?
Bueno, es una buena pregunta. Yo digo que mucha gente vive para trabajar, sobre todo gente que tiene cargos altos. La mayoría de gente que yo conocía que ganaba más de 80.000 euros trabajaba muy duro, tenían que trabajar muy duro. Y la otra gente, la que trabaja para vivir, esta otra gente tú la veías simplemente, trabaja para vivir, pero no para progresar. Entonces tú los veías como en un estancamiento y finalmente mucha gente, o sea, puede que te digan una cara de pronto porque es que cuando a ti te dicen que emigraste y cometiste una mala decisión, te estás diciendo de alguna manera, y sonará feo, que eres un estúpido, ¿sí? Entonces la gente lo que trata de, lo que tratan como de, la mayoría de gente, no digo que todos, pero podría decir casi un 80%, o sea, tú te hablas con ellos de pronto, no sé, que tienes un amigo en Valencia, un amigo en Barcelona, que no, que increíble, que la estoy pasando súper bien, que esto es lo mejor, que fue lo mejor, que Colombia es o sea, que Colombia es una basura, que no, que es que en Colombia de muerte, en Bogotá de muerte, un lugar a otro son 2 horas, que tú en 2 horas aquí coges un tren y ya estás en otro país. Pero tú cuando ya te sientas con esa persona y entras en detalle a conocer la vida de esa persona está sufriendo y esa persona no está teniendo una vida próspera tampoco. Entonces, de alguna manera te está mostrando es como una máscara. Entonces, quiere decir que ese tema de la calidad de vida no es cierto. ¿Tú crees que España no es un país para progresar? No, no es un país para progresar. Es un puente geográfico para moverse, pero no es un país para progresar. ¿Qué fue lo que más te gustó de España? La verdad, me gustaba, lo que más me gustó de España, primero, que estaba en el centro del mundo. Entonces, creo que el mayor problema de Colombia es que no está en el centro del mundo. Colombia solo está cerca de Estados Unidos y Estados Unidos tampoco es el mundo. Incluso los mismos americanos, mucha gente que yo conocí en Estados Unidos cuando salen de Estados Unidos, sienten que empezaron a conocer el mundo. Y la potencia que está más cerca a Colombia es Estados Unidos. Entonces me parece que Colombia está un poco aislada. España sí está geográficamente está perfectamente ubicada y me gustó bastante. Me parece que los españoles tienen una actitud, son un poco quisquillosos, pero son leales, tratan de colaborar. Me pareció que sentí mucho apoyo de los españoles en muchas etapas del proceso. Y son bastante críticos y son bastante inteligentes y sobre todo tienen como esa, o sea, tú en Colombia lo que sabes de los Emiratos yo lo que veía es que es un desierto y que si tomas una cerveza te meten a la cárcel. Eso es lo que yo pensaba de cuando estaba en Colombia. Tú cuando estás en España, como está en el centro del mundo y como empiezas a conocer y como de alguna manera los europeos tienen una capacidad investigativa más alta y ellos ya conocen Europa y muchos quieren salir de Europa, es cuando se te abre la mente y al conocer y al rodearte de esta gente es que empiezas a conocer cosas nuevas. Vale, aquí hay un pensamiento que tú dijiste, bueno, lo que tú dijiste hace un rato y es, como un no buen ahorrador, me fui a un gimnasio un poco costoso, pero creo que fue algo que te abrió las puertas. A veces de hecho, los libros de personas que han ganado buen dinero dicen, algunas veces es bueno pagar un poco más, pero es un coste que debes asumir para poderte rodear de las personas que tú deseas. Yo Exactamente. creo que ese fue un puente muy importante que tú tomaste una decisión bien interesante para decir, me voy para Abu Dhabi. Ahora, tú vivas muchas expectativas para Abu Dhabi. Cuando tomaste el avión y ya te fuiste y ya habías renunciado acá y te fuiste, ¿con qué sensación te ibas? ¿Con qué expectativas? Y cuando llegaste, ¿qué te encontraste? ¿Igual de expectativas o mayores o menores? Sí, creo que las expectativas se superaron porque, o sea, lo primero que yo empiezo a, lo primero, yo llego al centro de Abu Dhabi. El centro de Abu Dhabi en 100 objetivos es mucho mejor el centro de Madrid. Pero en el centro de Abu Dhabi, lo que yo empiezo a ver es que sí hay un poco, o sea, hay como nacionalidades más parecidas a los colombianos, hay como, siento como más ángel, siento como más energía. Es lo que empiezo a sentir, me empiezo a sentir como que hay más vibra. Tú ves mucha gente de la India, gente de Filipinas, gente de Sri Lanka, y se empieza a sentir como una vibra chévere, una vibra como joven, como interesante. Eso es lo primero que me empieza a impactar. Ya cuando yo llego al bar, la misma modalidad, me quedo en un hotel y cuando voy a mirar los barrios pasa lo contrario. Yo cuando llego a este barrio yo quedo impactado con el barrio, o sea, me parece que es como el barrio parece hecho como en inteligencia artificial, con sus parques, con sus zonas verdes, con sus edificios. Cuando yo antes vivía en un apartamento abajo. Antes de comprar este apartamento, yo arrendé un apartamento abajo. Y yo lo que pensaba era, cuando la chica la renta, era una chica como joven, pero yo decía, uy, esa vieja debe tener resto de plata para ser tan joven y tener un apartamento en esta zona. Entonces, como que me lo renta los apartamentos ya grandes, el piso con la piscina. Entonces, o sea, ahí sí empiezo a subir se empiezo a sentir como que aquí sí mi vida es incluso mucho mejor que mi vida en Colombia. Entonces, digamos que la expectativa se empieza como a superar realmente. ¿En qué momento tú dijiste,
tengo que comprarme mi apartamento aquí en Abu Dhabi? Es que precisamente es lo mismo. En los trabajos aquí la mayoría de gente es de la India. Y tú empiezas a ver que mucha gente de la India no ahorran, sino que invierten. Entonces, ¿No? mucha gente, sí, entonces, o sea, ya que no, tú hablas con uno, entonces está invirtiendo, hablas con otro que está invirtiendo, y tú entonces te empiezas a provocar y ya te empiezas a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces, digamos que, bueno, lo primero que yo hago es que compro un carro. A mí me encantan los carros, me encantan los carros de alta gama, me encantan los carros con motor poderoso, me encanta picar, me encanta andar rápido. Entonces, lo primero que yo compré es un carro y comprar el carro fue muy sencillo. Y compré un muy buen carro. ¿Qué carro Entonces, eso, tienes? tengo un Dodge Challenger 2020. Por ahí vi que era como el de Rápido y Furioso, El de Rápido y ¿cierto? Furioso, sí. Genial. Pero, Entonces, Dale. después del carro, bueno, entonces, y lo otro es que la vida social se recupera. O sea, haz de cuenta que vivir acá es como vivir en un barrio de estrato 3 en Colombia, en un multiresidencial de estrato 3, pero futurista. Porque hay mucho expatriado, o sea, tú puedes ir al parque, te pueden invitar a un picado de fútbol, te pueden invitar a jugar voleibol, empiezas a hacer muchos amigos, la gente es amigable, creo que los filipinos, los indios son más parecidos a los colombianos que los mismos europeos. Esa costumbre de jugar fútbol una vez a la semana se recupera. Eh, Eso de ya de tener un grupo para salir los fines de semana también se recupera. Entonces muchas cosas se empiezan a recuperar acá. Muchas cosas empiezan a funcionar acá de nuevo. Y no solo cosas de dinero, sino cosas sociales, temas sociales. También, y lo otro también, lo que yo pensaba es que no iba a poder volver a viajar nunca. Porque decía, aquí los vuelos no son tan baratos, pero creo que aquí al viaje conocí cosas diferentes a las que tú cuando viajas por España conoces Europa. Es lo más cercano. Por lo general, lo que es la cultura occidental es parecida a la cultura colombiana. O sea, tú puedes ver en Colombia un barrio como un barrio en Londres o como un barrio en Alemania, donde la gente toma cerveza, de la gente... o sea, hay gran diferencia de costumbres, pero en general casi religiosamente es casi lo mismo. Y pues digamos que puede variar el idioma, pero es casi, o sea, la base de la cultura es la misma. Aquí empieza a cambiar completamente. Cuando yo empiezo a viajar acá, empiezo a conocer diferentes religiones. Yo viajé a Nepal, tuve la oportunidad de conocer el budismo, tuve la oportunidad de vivir el Ramadán acá, el Ramadán islámico acá, que es una cosa súper interesante. Se siente mucha paz. Empecé a conocer el Islam en detalle, el Islam gobernando un país, que es como que mucha gente le tiene miedo, pero me parece que el Islam gobierna, sabe gobernar los países. Eh, Conocí también el tema soviético. Entonces, digamos que también conocí algunos países de África, no solo de África árabe, que era la que yo conocí en España, Marruecos, sino el África negra. Conocí Kenia, conocí Ruanda, estuve en vacaciones en Ruanda. Entonces, digamos que también, o sea, son muchos temas muchos factores que empiezo a decir, Abu Dhabi es la ciudad, o sea, Abu Dhabi es una ciudad que fomenta muchas cosas. Y es una ciudad que me tiene, o sea, yo duré en Madrid 9 meses, al quinto mes me quería ir, en Málaga al segundo mes me quería ir, aquí ya llevo un año y no me quiero ir. O sea, me ha logrado arraigar por muchos factores. Y sobre todo el tema también profesional. El tema profesional en España, digamos que me parece que tecnológicamente las tecnologías que usan son muy tradicionales, hablando del tema de ingeniería de sistemas. Si bien son organizados en los procesos, pero les falta mucho desarrollo en tecnologías. Me parece que usan tecnologías muy viejas, muy tradicionales y no quieren cambiar. Y pasa lo mismo en Italia. O sea, tuve la oportunidad de trabajar con clientes en Italia, clientes en Francia. Aquí es diferente. Aquí en los Emiratos, el gobierno quiere tener las últimas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, digamos que hace que te exijas, primero, mejorar tu nivel de inglés y segundo, a realmente capacitarte en nuevas tecnologías, capacitarte en temas de robótica, capacitarte en lo último que está vendiendo para hacer atractivo acá. Ya. o sea que tú estás en constante aprendizaje, Claro, capacitación. claro, claro, claro. O sea, es necesario tomarse, a veces un fin de semana, tomarse 3 o 4 horas para hacer un curso de algo nuevo, porque la tecnología este país quiere ser potencia en inteligencia artificial. Genial. Vení, Eduardo, es que tengo muchas preguntas en mi cabeza. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tú me hablas de la India, que los indios, cuando tú te dices, empiezas a rodear de ellos y ellos me hablan de inversiones, pero allá no ganan mucho. O sea, es decir, los que están ahí ganan buen dinero. Sí, los indios que están acá, al menos los que tienen trabajos profesionales, yo conocí a uno que tenía 26 años y tenía como 6 años de experiencia y son 16.000 dirhams, son como casi $6.000. No, no menos, no, exagero, $4.000 más o menos. Ok. O sea, ya ganaba casi lo que se gana un médico en España. Sí,
Si comparamos con España, sí, porque siento que aquí los profesionales no son bien pagos referente a la Exacto. profesión, pero ahorita haciendo como un cálculo conforme a lo que nos dijiste que fuiste a ganar 3 veces más de lo que te estabas ganando aquí en España, más o menos diría que te ganas 15.000 euros, o Un estoy poquito, mal, hice mal el cálculo, un poquito menos. un poquito menos, vale. Ujú. O sea que un profesional allá es bien pago, Bien pero pago, sí. hablemos de una persona normal. Para emigrar a Abu Dhabi también es, Es que ese es el problema. O sea, yo aquí conocí un colombiano, eh, no tenía gran educación, sinceramente no tenía un nivel educativo alto, pero pero el man tiene un restaurante de comida colombiano, o sea, hizo una inversión. Entonces, digamos que este es un país para inversionistas y me parece que para profesional altamente calificado. Porque, pero es que, o sea, no me parece que sea malo porque, o sea, si, me parece que el sentido de, si tú eres profesional, es capacitarte y tratar de ponerte retos y tratar de mejorar para estar en esos, digamos, en esos ambientes profesionales y en esa competencia profesional. Creo que ese es creo que fue el aprendizaje en todo este tiempo. y al colombiano le está yendo bien, con su restaurante Sí, colombiano. sí, claro, le está yendo súper bien. Perfecto. Eduardo, ahora, quisiera saber, ¿qué hiciste? ¿Qué requisitos? ¿Cómo encontraste la forma de comprarte tu apartamento allá? Bueno, lo que aquí empieza a pasar mucho, aquí los vendedores son buenos. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el centro comercial hay dos tipos de vendedores, los de perfumes y los de apartamentos. Y te ganas a uno y le terminas comprando. O sea, entonces uno del perfume, ya le dices que no, entonces el man coge y te echa el perfume. Entonces uno lo huele y dice, huele bien, pero no, ya, por favor, no tengo tiempo. Entonces, espera, entonces te pone café para que anular el olor y coloca otro perfume. Pero es que ese ya huele delicioso. Entonces ya te dice, no, pero entonces te encima el otro. Entonces ya, y ya cuadra un precio y uno termina, bueno, comprémosle. Lo mismo pasa con los de los apartamentos. Entonces tú es un proyecto o te ganas una persona de una inmobiliaria y esa persona de inmobiliaria, entonces tú le dices que no tienes para el primer pago, pero entonces él busca la manera de que tengas para el primer pago. ¿Sí me entiendes? Y así fue que me pasó. Entonces, en el apartamento que yo vivía en arriendo, ese apartamento lo estaban vendiendo. Entonces, algo que me fastidiaba, me empezaba a fastidiar es que las visitas. Entonces, bueno, que no, que va a venir una visita para mirar el apartamento, que son solo 5 minutos. Pero realmente a veces me empezaba a fastidiar y llegó uno que sí quería comprar el apartamento y me quería sacar de donde vivía en arriendo. Entonces, él decía que él iba a cancelar ese contrato, bueno. Y entonces yo hablé con el que estaba vendiendo y entonces entonces yo le digo, pero vi que no era una persona, o sea, no tenía pinta de tener tanta plata. Entonces dije, pero si ese man que llegó a comprar el apartamento, ¿por qué no yo? Entonces ahí me empiezo a hablar, le digo como al man de la inmobiliaria que se quede y le empiezo a preguntar, entonces le pido que tengamos una cita, que nos tomemos un café y que me muestre las propiedades que tiene y cuánto vale y qué se necesita cuánto uno tiene que ganar para tener una propiedad de esas. Y entonces, bueno, me muestra unas propiedades y son súper costosas y luego me dice, en tu torre están vendiendo uno en un piso más arriba. Y entonces miro este apartamento con todo esto que tiene, me lo dieron con todo esto que tiene, incluso me lo dieron, no sé si eran, qué haría la persona o el marido de la señora que vivía acá, pero habían como unas maletas Gucci, habían unas gafas oscuras Gucci, había unos relojes también. Y bueno, todo eso me lo quedé. Bueno, el caso es que cuando él me muestra este apartamento sí me cuadran las cuentas. O sea, me cuadran las cuentas, sí me cuadra el ahorro. Entonces digo, y tenía como una tarjeta de crédito también, con un cupo. Entonces, con la tarjeta de crédito lo reservo. Y con los ahorro como 3 meses, he completo el primer pago y tomo un crédito con la modalidad islámica. El crédito islámico y el crédito religioso, a diferencia del crédito monetario normal, la vivienda no la hipoteca. La vivienda, tú contribuyes a la cuota inicial para temas religiosos, temas islámicos, pero el beneficio que tú tienes a cambio es que por religión y por leyes y por la filosofía del Islam, tu vivienda no puede pertenecer a un banco, tu vivienda te pertenece a ti al 100%. Y tú pagas como una mensualidad al banco por ese supuesto préstamo, pero el préstamo no tiene hipotecada la vivienda. Eso está interesante y muy Se llama diferente. el IYARA. Vale. ¿Y a cuántos años más o menos estarías pagando ese apartamento? Más o menos 15 años, pero bueno, las cuotas son bastante bajas, es casi, con el IYARA es casi el 1%. Y, sí, y la zona en la que está ubicada, la tasa de valorización es sumamente alta. Entonces, digamos que yo estimo que con la valorización y con lo que pueda pagar, tú lo puedes vender y luego te compras otro de contado.
eso puede ser una jugada. O lo otro que también tenía pensado era dejar que se valorice, ahorrar otra plata y comprar otro de pronto a final de este año. De pronto una inversión en Dubái sería interesante, o una parte estudio en una zona de alta valorización, simplemente para tenerlo como inversión. Puede ser. Eduardo, cuando tú hablas de la cuota inicial y el pago mensual a 15 años, podemos saber cuánto más o menos como para hacernos una Sí, idea. Si es- una cuota inicial puede ser más o menos de 400 millones y un pago mensual son más o menos 2.500.000, por ahí, Hablándolo en pesos. hablando en pesos, por ahí, sí, $700, sí, por ahí. Claro, pero Wow, es pero que lo que dices interesante. de la cuota mensual, por lo menos trabajando allá así como estás, digamos que no es una carga alta, sino es muy asequible. Exacto, porque está basado en una filosofía religiosa. Wow, eso me Claro. gusta muchísimo. Y sabes que yo siento que esa ciudad a futuro se va a valorizar fuerte, Exactamente, fuertemente. exactamente, sí, el año pasado quedó como la ciudad más feliz del mundo. El año antepasado fue catalogada como la ciudad más rica del mundo. Y bueno, interesante que de segundo lugar vi a Medellín, Abu Dhabi número uno y Medellín número dos el año pasado, en índices de felicidad. Wow, Y sí. conozco a alguien que compró en Medellín y se le ha valorizado también bastante la vivienda. Genial. Ah, Eso está interesante. vení, Eduardo, ahora que hablas de que pues, hay mucha tecnología y están esforzándose por ser los primeros en la IA, ahí en Abu Dhabi o en Dubái, ¿qué es lo más que te haya sorprendido de que hayas visto a nivel tecnológico en este lugar? Bueno, lo primero es que la ciudad es totalmente inteligente. O sea, aquí la ciudad sabe todo. Aquí casi no hay policía, porque la ciudad sabe todo. O sea, a ver, A nivel de seguridad. A nivel de seguridad, contextualizar un poquito de que... di tú que, te voy a poner un caso. Por ejemplo, había unas personas, puede que unas personas que creo que estaban robando, no estoy seguro. Entonces había unas personas como mal vestidas cerca de las personas que estaban robando. De repente cuando cruza la calle, Abu Dhabi Police. No sé cómo los cogieron, pero tú no ves los carros de policía. Las multas, el sistema de multas, las avenidas, los apartamentos que están construyendo, todo el tema estatal es muy desarrollado. O sea, los trámites son súper rápidos, eh, todo está súper conectado. Entonces, me parece que tecnológicamente están muy avanzados. Los taxis sin conductor, bueno, eso ya sé, creo que eso ya está, en Asia ya es bastante común, incluso en Europa ya están. Eh, el tema de la robótica, el tema de, por ejemplo, cómo se maneja una reunión en un trabajo, que todo está grabado, todo queda grabado, automáticamente sacan los action points de la reunión, automáticamente una aplicación puede deducir riesgos que salieron en la reunión y puede ayudarte a preparar la siguiente reunión. Entonces, digamos que me parece que lo que se está desarrollando acá, si se empieza a interpolar en muchos países, puede incluso reemplazar a los humanos en muchas posiciones de oficina. Wow, interesante. Yo sí Wow. quiero pasar ya a otro tema y es a nivel cultural, choques culturales, porque a mí me hablan de Abu Dhabi, de Dubái, y creería yo que hay mucha reglamentación que como colombianos de pronto puede ser chocante. De hecho, hasta que no, yo solamente pensar en la novedad y es como si me estuvieran hablando al revés. No, Bueno, hablando, realmente, o sea, si alguna vez alguna persona ha vivido en un multiresidencial de estrato 3, que es como la vida en un multiresidencial de estrato 3, que se conoce gente. O sea, de hecho, yo vivía en un estrato más alto, pero andaba aburrido. O sea, a veces me quedaban amigos que vivían en Suba, porque ahí uno podía conocer más gente, socializar con más gente. Allá, como se decía en Colombia, más parche. Aquí pasa lo mismo, pasa mucho lo mismo. Aquí hay harto parche, aquí se puede conocer gente muy fácil. Se puede jugar fútbol, se puede invitar gente a tomar. O sea, creo que hay reglas, pero, o sea, lo normal a un colombiano le gusta ir a fiestas, aquí se puede ir a fiestas. Aquí incluso es mucho más fácil hacer una fiesta en una casa porque los muros contienen mucho más, las edificaciones tienen, el concreto es mucho más grueso. O sea, yo no he visto, mucha gente, cuando ahí hacen una cosa que se llama Diwali, que es como una celebración india, como un año nuevo indio, allá se hacen fiestas en todo lado y fiestas en casas, se enloquecen y uno ni sabe que se enloquecieron. y el tema del licor, por lo menos que dicen que uno no puede tomar en la No, calle, no se puede tomar en la calle. el tema de, bueno, hace poco tuvimos una entrevista, ella es de la musulmana, La musulmana. que no pueden andar con las manos agarradas si no es con el esposo, de que incluso, o sea, cuéntanos un poco. Sí, pues, pues las mujeres acá normal, o sea, sí, el tema de, creo que, bueno, yo aunque sí he visto gente agarrada de la mano,
Pero es para, o sea, yo creo que esas normas aplican para islámicos. Aquí hay mucha comunidad internacional y normal, las mujeres se visten como se visten las mujeres en Colombia. No exigen de que uno tenga que... No, No. hay una pregunta más bien es, ¿estarías pensando en buscarte a alguien de Dubái? Ya Abu que pues estás Dhabi. soltero, tenés la libertad de decidir a Sí, qué más o menos, qué perfil más o menos estarías buscando. podría ser una chica de Filipinas, una chica de la India, una chica de Tailandia, que sea chica. Eh, ¿Por qué lo decís? ¿Qué te pasó? ¿Qué? no, he escuchado que algunas chicas en Tailandia chicos en Tailandia se vuelven chicas. Una chica de Rusia. Aquí hay chicas ahí para escoger. Bueno, yo te veo muy feliz, pero yo no quiero irme sin antes pedirte un favor. Me Dime. encantaría ver la vista que hay allá atrás. Ok, claro. Bueno, aquí está la ropa. Esta es la Normal, vista. que grabar. ¡Wow! Mira los edificios. Esas son construcciones, Sí, futuras construcciones. sí. Estas son las edificaciones. Y esta es la avenida. Y es el Una parqueadero. genial. No, pero interesante, me encanta lo que has logrado, me encanta que un Muchas gracias. colombiano esté logrando lo que estás logrando tú, que eres una persona supremamente profesional, con visión, no te querías quedar estancado, sino que a futuro quieres tener una vida totalmente diferente, eso me encanta. ¿Qué título le colocarías a este pasaje de tu vida? Bueno, buena pregunta. Yo le colocaría superando la adversidad. O le colocaría oportunidades en dificultades. Porque yo creo que, o sea, y siempre es un consejo budista o un consejo chino. Cuando pasa una dificultad es porque hay una oportunidad. Entonces las dificultades, o sea, no sé, puede que pase un desempleo, por ejemplo. Un desempleo puede ser una oportunidad o para mejorar. O sea, un desempleo no te debe generar depresión, sino te debe generar esa ansiedad de que algo nuevo mucho mejor te va a pasar. Eso es lo que yo siempre pensaba en España, que algo me emocionaba que algo nuevo fuera a pasar. Genial, Eduardo. Me encanta esa mentalidad porque a veces las personas están incómodas, pero no es lo suficientemente incómodo para moverse. Eso suele pasar. Exactamente. Así es. Así que, Eduardo, hay mucha gente que va a estar aquí mirando este podcast y va a decir, Genial. ¿y yo cómo encuentro a Eduardo? ¿En qué redes sociales para empezar a ver esas maravillosas imágenes que seguramente estarás mostrando? Podemos empezar por el TikTok. ¿Vale? Y ahí voy posteando, tengo unos videos viejos de un viaje que hice a Armenia. También ahí voy posteando los viajes que voy haciendo. Estuve en un viaje en Ruanda, súper interesante. Este país de África es muy interesante. Estuve en Kenia y ahorita voy a subir unas fotos de Armenia y luego vamos a subir un clip de Jordania. Eduardo, ¿qué mensaje le darías a todos esos emigrantes que todavía de pronto no se sienten a gusto y que están un poco todavía como... O no han encontrado ese objetivo de por qué emigraron, que se les olvidó por qué lo hicieron. Exacto. Lo primero es que si usted no se siente a gusto desde el principio, devuélvase. Eso sería lo primero. O mire cómo salir de ahí. O sea, créeme que a veces lo que aquí en Abu Dhabi todo empezó bien desde el día 1. En España, para mí, todo empezó mal desde el día 1. Y darle la vuelta, o sea, darle la vuelta, nunca se pudo darle la vuelta completamente. Entonces, si usted escuche su ser interior, no piense que en Colombia me van a reprochar o que en Colombia van a pensar que fracasé, sino piense en usted. Finalmente usted vive para usted no vive para los demás. Usted vive para usted. Entonces, si usted siente que tomó una mala decisión y pasa un mes y siente que la tendencia es la misma, ya, reverse la decisión y no pierda tiempo, porque finalmente son sus años, es su juventud, es su salud y es tiempo perdido. El dinero se puede recuperar, el tiempo no se puede recuperar. Uy, palabras sabias, de verdad, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos Muchas tu gracias a historia. ustedes por invitarnos, súper interesante. De verdad, de mucho valor, gracias. Y bueno, a todos ustedes que se quedaron hasta el final de este podcast, no olvides suscribirse y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que tengamos un nuevo podcast. Y no olvides también hacerle las preguntas que seguramente quedaron ahí pendientes a hacerle a Eduardo. Así que nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por haber estado Listo, aquí. muchas gracias a todos, un abrazo, gran energía. Chao, chao. Que estén muy bien, chao, chao.